Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Artes Integrados y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos para evitar interferencias en la conexión y asimismo les recuerdo que durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat o a través de la opción levantar la mano. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida al docente Carlos Alberto Aguirre, quien nos estará acompañando como facilitador en el desarrollo de la charla Cartografías expandidas, reconocer el territorio mediante la interactividad. Bienvenido, profe, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan hoy. Un saludo muy especial a la facultad y a la oficina de egresados que abre este espacio para poder dialogar y para poder compartir experiencias. También, pues, agradecerles por el tiempo, agradecerles por tomarse el espacio de estar aquí. Sabemos, pues, que es una jornada complicada, pero, pues, agradecemos mucho que podamos, pues, estar compartiendo hoy en este espacio. Muchísimas gracias por la presentación. Voy entonces a iniciar a compartir pantalla y, pues, me comentan si están viendo allí ya la presentación. Sí, profe, ya podemos ver la presentación. Listo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como les comentaban al principio, pues esta charla o esta ponencia, pues la hemos titulado Cartografías expandidas, reconocer el territorio desde la interactividad. Este es un proceso de investigación más creación que les iré contando en el transcurso, pues, de este encuentro, en el cual se articularon muchas instituciones. Hoy estoy, pues, aquí un poco en vocería de este trabajo que articuló, pues, esfuerzos de otros docentes, que articuló esfuerzos también de varias instituciones, como lo es el Museo de Arte de Armenia y el Quindío, como es la Red de Museos del Quindío, la Red de Cultura Ciudadana y el SENA, que también, pues, hizo parte de este proceso de investigación. Y como todo proceso de investigación, creación, pues buscó generar una intervención, generar una reflexión en el espacio, y es un poco sobre lo que estaremos, pues, conversando hoy. Además, pues, de esta aproximación metodológica, teórica y, por supuesto, pues, la concreción de la creación como tal, ¿cierto? Eso va a ser, pues, como un poco la ruta en la cual estaremos, pues, como navegando en esta charla, y pues un poco también evidenciar esa praxis que conlleva los procesos de investigación más creación, ¿cierto? Esa práctica que es guiada teóricamente. Entonces, también de antemano un agradecimiento muy especial a las instituciones que hicieron parte, y que probablemente algunas de las personas que están allí conectadas pues hacen parte de ellas. Entonces, pues para iniciar, entonces les planteo que las cartografías se constituyen como una representación gráfica del espacio habitado, que suscita además unas reflexiones sobre el sujeto social, sobre el sujeto cultural y, por supuesto, también por el sujeto político. Esto además tensionado, estas cartografías tensionadas con estos nuevos métodos de narrativas que involucran la interactividad, la interacción, las inmersiones, lo audiovisual, entre otros medios y mediaciones que hoy encontramos, pues pueden potenciar ese proceso de aprendizaje, enseñanza que conlleva toda realización de un mapa o de una cartografía. Entonces, con esta investigación, creación, pues lo que nos planteamos es la construcción de un dispositivo interactivo que hemos denominado cartografía expandida,
donde se va a representar y donde también se va a hacer un proceso de difusión de esas percepciones, de esas memorias y esas imágenes urbanas que se generan sobre el centro de Armenia. Entendiendo pues que también en los procesos de investigación, creación es muy importante el contexto y lo que algunos autores han denominado, por ejemplo, ese contextualismo radical, ¿cierto? Eh, También queremos que esta cartografía se convierta en una herramienta pedagógica que permita a los participantes que tengan una formación técnica, profesional, o incluso a los participantes no especializados, una lectura y una creación de imágenes cartográficas y la comprensión de su vínculo con la práctica, con su práctica social, ¿cierto? Esto es un poco, pues, como a manera de contexto de lo que vamos, pues, a ver hoy. Entonces, cuando hablamos de cartografiar las percepciones y las memorias urbanas en los territorios, esto requiere, como lo decía ahora, un abordaje contextual que reconozca esas interacciones, que reconozca esos vínculos, que reconozca las prácticas y actuares de los sujetos o de un grupo social en unos espacios-tiempos específicos, ¿cierto? Como lo dice allí en la diapositiva. Como ejercicio metodológico también permite entonces una construcción colectiva, permite ese reconocimiento de la ciudad, el acercamiento a unas estructuras urbanas que muchas veces incluso no nos preguntamos o no identificamos de manera precisa, sino que más desde la experiencia, que son estas estructuras como las tramas, como las zonas de protección, como los usos del suelo, como zonas construidas, espacio público, en fin, todas estas estructuras, como decía, estas estructuras urbanas, pero ante todo también permite el recabar en esos recuerdos y en esas cotidianidades de quienes participan en la elaboración de dicha cartografía. Entonces, aquí quiero traer pues un poco como estas palabras, un poco ahí como la interpretación de algunos autores con los que estuvimos trabajando. Entonces, esta definición que plantea que las cartografías parten de un proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para quienes construyen el mapa como para los orientadores, donde el ejercicio va más allá del mapa mismo y se concentra en en la reflexión en torno a las prácticas sociales en el espacio, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante porque nos lleva a entender la cartografía precisamente como ese proceso donde hay un diálogo entre quienes construyen el mapa y por supuesto quienes están orientando el ejercicio, que en este caso pues seríamos los investigadores, ¿sí? Entonces es un ejercicio también de co-creación, ¿sí? Hay ahí una serie de compartir experiencias y pues por supuesto esto es uno de los aspectos más valiosos que tienen las cartografías sociales. Entonces, para seguir este diálogo, plantearles que los mapas son un medio de representación gráfica de diferentes aspectos de la vida en el entramado social. Y me gusta pues como esta frase que dice, estos constituyen en sí mismos relatos visuales sobre lo real. ¿Qué quiere decir eso? Que no son un reflejo fiel de la realidad, sino que son sus representaciones. Y al ser unas representaciones, pues dan cuenta del proceso de producción de sentido que se da en un grupo social, ¿cierto? Además, que como lenguaje visual, pues recurre a una serie de imágenes, a una serie de signos, a una serie de símbolos que empiezan a codificar ideas, a codificar conceptos, a codificar también significados, con el fin de que sean comunicados y que otras personas pues los interpreten, o en este caso, en los términos que lo estamos manejando, pues los decodifiquen, ¿cierto? Entonces, esa producción de sentido que veíamos ahora depende
de los sujetos, de nosotros los sujetos, que pues somos histórico-espaciantes, ¿cierto? Y que en ese ejercicio vital, en el ejercicio de nuestra vida, pues construimos socialmente el espacio y además lo hacemos cotidianamente, ¿cierto? Desde nuestro, precisamente esa acción del habitar que mencionaba pues ahora. En ese proceso, pues vamos significando y vamos dando valor a ciertos lugares en los cuales pues nos vamos a sentir vinculados con nosotros mismos, vinculados con otros sujetos y por supuesto también pues vinculados con ese espacio físico geográfico con el cual pues también estamos generando una relación y que pues ahora tal vez profundizaremos un poco desde las categorías conceptuales abordadas en el proyecto. Entonces podríamos decir que en el acto de habitar, pues vamos a estar cargando recuerdos de nuestras propias experiencias en un lugar específico, pero también pues vamos a cargar allí experiencias que han sido transmitidas por otros y que esto va a constituir pues precisamente esas memorias y esas percepciones colectivas donde pues tanto las individuales como las colectivas que mencionaba, pues van a generar esos relatos que evidencian esas representaciones sociales y que además dan cuenta pues del pasado de un lugar y no solo eso, sino que además remite pues a procesos identitarios. Hay un poco esta famosa frase del profesor Gilberto que dice que la memoria y la identidad tienen una relación simbiótica, ¿cierto? Y que está pues, y que hay una continuidad, ¿cierto? Entre ellas, precisamente pues por esa necesidad en la construcción de identidad de recordarnos. Entonces, como les decía, el objetivo pues en general de este proyecto, ¿cierto? Del cual surge esta presentación que estamos viendo el día de hoy, pues es, además de que, como les decía, es una investigación-creación, pues su fin es construir un dispositivo interactivo a escala, que, como les decía, hemos denominado como esa cartografía expandida y que ahorita pues vamos a poder ver un poco, precisamente pues para recolectar esas representaciones, para difundir lo que serían esas percepciones, esas memorias, esas imágenes, como lo mencionaba ahora, que los sujetos, los habitantes tienen sobre el centro de una ciudad. En este caso, pues, el caso puntual que estábamos abordando era el centro de Armenia. Y que además, pues, tuviera como soporte las cartografías sociales, que era uno también de nuestros intereses. Esto fuera, pues, un ejercicio participativo donde se involucrara el sujeto que habita, el investigador, donde, como les decía, se hiciera un ejercicio de co-creación y el valor que tiene también en la apropiación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que les estaba mencionando ahora. Como les decía, pues el uso de esas cartografías sociales, también con el fin de ese reconocimiento del territorio que tenemos ahí en el título de la presentación, y también que contribuya a esas construcciones identitarias a través de estos procesos pedagógicos, que además son ejercicios pedagógicos, digamos, no formales, lo voy a poner ahí como entre comillas esa etiqueta, sí, porque se va a dar en espacios de arte, como el museo, en el espacio público, porque ya vamos a ver pues un poco del taller que se dio pues en el taller de cartografía que se da pues en el espacio público y pues en escenarios como estos, ¿cierto? En conversaciones y charlas que podamos tener como parte pues también de la difusión de este proyecto. Y algo muy valioso, ¿cierto? Porque era también el mismo objetivo final de la presentación y es involucrar pues estos temas de interactividad, estos temas de visualidad que ahora pues son tan mencionados y ante todo pues una reflexión espacial, porque muchas veces caminamos desprevenidamente nuestra ciudad y pues lo que buscamos aquí es también
que se generen esos procesos de cuestionarnos, de mirar un poco más allá de lo que cotidianamente, pues como les decía, estamos viendo al caminar y al vivir nuestra ciudad. Entonces, este ejercicio pues toma un polígono. Este polígono pues es el centro de la ciudad, el centro de Armenia, y quisiera pues ahí como mencionar que se trabaja el centro, porque los centros se vuelven lugares condensadores de la ciudad, que son creados por esas prácticas sociales, por esos diferentes usos y esas actividades que se dan en él, y porque además hay unas características bien interesantes de los centros, que es su diversidad y, pues, por supuesto, su densidad con respecto a otras zonas de la ciudad, ¿cierto? En el caso específico de Armenia, entonces podríamos decir que esta zona, que la zona centro de la ciudad, pues abarca el sector fundacional, los primeros asentamientos barriales, también diferentes espacios públicos, edificaciones, infraestructura, ¿cierto? Que hacen parte de los recuerdos, pero que también hacen parte pues de la cotidianidad, de las actividades diarias de los sujetos pues que habitan la ciudad. Entonces vamos ahí como a ir entrando un poco en las categorías conceptuales que trabajamos en nuestro proyecto para darle pues también como un soporte importante a lo que buscábamos, a las reflexiones que queríamos hacer y sobre todo pues como les decía para lograr esa praxis, ¿cierto? Esa práctica, esa creación que está guiada pues también desde la teoría, ¿cierto? Que es también un poco pues como la visión que teníamos con este proyecto en cuanto a metodológicamente abordar la investigación-creación. Entonces, esta pues se vuelve una categoría crucial, ¿cierto? Que es el tema del territorio. Y entonces aquí podríamos decir que cuando hablamos de territorio, pues más allá de ese espacio físico-geográfico, ¿cierto? De lo que podemos percibir un poco ahí de manera más fácil con el sentido de la vista, pues el territorio corresponde a una categoría que es compleja, ¿sí? Y que involucra, pues al ser una categoría compleja, involucra todos estos procesos de socialización y por supuesto también de el ejercicio de la vida situada, ¿cierto? Esto es algo que estoy constantemente resaltando porque si bien pues esto podría servir como parámetro para otros estudios en centros de ciudades, pues es muy importante las particularidades y el proceso que se da en este territorio específicamente. Incluso ahorita que vamos a abordar de manera rápida los hallazgos o algunos hallazgos de esta investigación, pues vamos a ver particularidades que son muy situadas pues a este contexto de esta ciudad, ¿sí? Sin desconocer, vuelvo, insisto, lo que podría significar también el proceso de cómo llegar a estos hallazgos y que podría pues ser utilizado en otros procesos investigativos, ¿cierto? Bueno, para no irme por allá a otro lado todavía. Entonces, en cuanto al territorio, pues podríamos también mencionar que en esos procesos de socialización, que en ese ejercicio de la vida situada, entonces hay procesos que constituyen vínculos, ¿cierto? El espacio pues permite o propicia, ¿cierto? La apropiación de él y también, como lo mencionamos ahora, pues el identificarse, ¿cierto? Esos procesos identitarios. Por lo tanto, pues podríamos decir allí que se va dando una tensión, ¿cierto? Una constante tensión entre lo ecosistémico, ¿cierto? Como ese soporte físico, pero cuando digo soporte, no quisiera pues como que se pensara en que el territorio se vuelve como ese caparazón vacío
que cargamos con nuestras experiencias o con nuestras emociones, ¿sí? Por eso lo hablo en términos de esa complejidad, ¿sí? Porque está esa tensión, ¿sí? Más que un contenedor está tensionando también nuestra existencia y entonces aparece, como les decía, este espacio ecosistémico, esa cohabitación en sociedad y también las maneras de ocupar el espacio, ¿cierto? Que serán diálogos que iremos también como teniendo a lo largo de la presentación. Entonces, proponemos entender el territorio como ese espacio en el que se entrelazan las representaciones, ¿cierto? Que es tan importante dentro de las cartografías, pero también la espacialización, la construcción de espacialidades que están, por supuesto, allí, que son las que representaríamos con las cartografías, intercambios, ¿cierto? Porque hay flujos, superflujos, como lo llaman, pues, algunos autores que están constantemente dándose en ese territorio y que además no podríamos desconocer que hay un ordenamiento de la vida social que también está jugando pues allí un papel importante en esta relación compleja, ¿cierto? Otro aspecto que resaltaría es que cada individuo y cada grupo pues también va instaurando ciertos valores, ciertos significados y pues va transformando su espacio vital, ¿cierto? Su, su espacio en el que ejerce vida, como lo habíamos mencionado ahora. Entonces, digamos que en esta eh, compleja relación, pues se están disputando allí sujetos, se están disputando allí el mundo social, ¿cierto? Ese entrecruzamiento, ese entramado social que se da entre sujetos y por supuesto, como lo decíamos ahora, pues es el lugar físico que es habitado, ¿cierto? No podríamos entender, por ejemplo, el tema de la memoria. Eh, Desconociendo las características, por ejemplo, físicas de la ciudad. Ahí es donde, o la invitación, ¿cierto? Con este proyecto, a ver también esas interrelaciones, algunas que proponemos acá, pero seguramente otras que también se están dando en el territorio y que pues habría o se podrían generar otros espacios pues, de reflexión sobre ellos, ¿cierto? Entonces, ver el territorio, ¿cierto? Como esa constitución que se da desde esa socialización compleja, donde se producen y se reproducen significados, los cuales están constantemente alimentando esos imaginarios colectivos, que están partiendo de esas vivencias propias, que también, como ya lo mencionamos, parten de ese intercambio de experiencias y de esas construcciones colectivas también de significado y que muchos de estos pues, se dan a través de la experiencia sensorial en el mismo espacio, ¿cierto? Entonces todo esto está generando una serie de juicios, de percepciones que van cargando pues precisamente el lugar habitado, ¿sí? Entonces eso nos enlaza un poco a esta categoría de las percepciones, que es otro de los componentes importantes del proyecto. Disculpen ahí que ya hasta ahora uno ha hablado todo el día, entonces está un poquito sin voz. Entonces, las percepciones de un lugar, pues digamos que se dan por parte de estos sujetos que lo habitan, encontramos pues que es un definidor claro, ¿cierto? Para los barrios, para los sectores, incluso pues para las ciudades, porque pues habla un poco incluso lo que se espera de un lugar. ¿Sí? Cuando yo genero una percepción, pues ya estoy esperando algo de ese lugar cuando vuelvo y lo visito o cuando lo tengo pues allí en el recuerdo porque pues también hay un diálogo importante que iremos mencionando entre percepciones y memoria. De cierta forma también es esa manera en la que se identifica y se valora,
¿cierto? Un lugar, y que además pues va a cambiar va a cambiar entre un sujeto y otro, ¿cierto? Entre una persona y otra, ¿cierto? Ahí van a ir cambiando también las percepciones. Por lo tanto, entonces podríamos decir que es importante, es casi pues como, yo diría que crítico, que estas opiniones y que esas percepciones personales se vean reflejados en investigaciones que tienen el fin de aportar a la comprensión de un territorio, a la comprensión de un lugar y por supuesto a todo proyecto que busque, digamos, mejorar ciertos aspectos del lugar o del territorio, ¿cierto? Como aspectos barriales, aspectos ciudadanos, en fin. La invitación incluso para quienes de pronto por ahí que estaba viendo el listado de inscritos, pues trabajan en instituciones públicas, pues el valor que tendrían las percepciones también para poder construir esas políticas públicas precisamente. Entonces, las percepciones están asociadas a las subjetividades, ¿cierto? A las subjetividades que tiene cada persona y que se van gestando sobre los espacios, ¿cierto? Sobre las espacialidades. Pero además, pues no están desconectadas de esas estructuras sociales que mencionábamos ahora, de esas estructuras políticas, de esas normalizaciones en cuanto al uso y a los comportamientos que se dan en el espacio, ¿cierto? Eh, y como para poner ahí un ejemplo, pues cuando salimos a la calle o a un espacio público, pues hay ciertas normas, ¿cierto? Eh, Normalizaciones de cómo debe ser mi comportamiento allí. Incluso pues dispositivos como la cultura ciudadana y esto pues que ha ido generando también un poco esto que mencionaba, ¿cierto? Como esas normalizaciones de cómo debo comportarme o no en el espacio público. Que eso ya pues generará otros aspectos y otras, o más bien no otros aspectos, sino otras discusiones que no quisiera pues como adentrarme hoy en ellas. Otro de nuestras categorías teóricas clave, entonces son las memorias, y lo conectamos con los procesos identitarios, ¿cierto? Porque esos procesos identitarios y el valor que ya hemos mencionado, que quien habita asigna a un lugar, no es ajeno pues a esas vivencias, a esos recuerdos que están marcando al sujeto y que también pues constituye una manera de relacionarse con el espacio, ¿sí? Los recuerdos, los sujetos marcamos pues con recuerdos los espacios, pero también como lo decíamos, los espacios también nos marcan a nosotros, ¿sí? También marcan nuestras experiencias y también marcan pues nuestras memorias. Ahí yo quisiera traer una analogía pues que nos parece pues como bien interesante abordar y es una analogía entre la memoria y el lugar, ¿cierto? Eh, Donde un poco pues vemos este lugar como un tapiz, ¿cierto? Que con nuestras historias, que también con esta construcción identitaria personal, pero también con esas construcciones colectivas que ya habíamos mencionado, y por supuesto esto entrelazado con el espacio y con los lugares, pues vamos generando unas especies de etiquetas, ¿cierto? Unas etiquetas de memoria personal que van quedando ahí, que van marcando pues nuestra mente, ¿sí? Eh, Ahí podríamos entonces un poco como decir que algo que ya venía pues como enunciando un poco, que necesitamos recordar, ¿cierto? Para tener una identidad y un sentido de lugar, ¿cierto? Que es lo que les menciono allí en esta diapositiva. Entonces, ahí como para ir conectando el tema de las percepciones y la memoria, podríamos decir que las percepciones actúan en la memoria, pero a su vez también la memoria actúa sobre las percepciones, porque estos cúmulos pues de recuerdos,
que a veces se vuelven como imágenes relampagueantes, ¿cierto? De sucesos y de lo que nos ha pasado en esos lugares, pues también, como lo mencionábamos ahora, van generando esos juicios y también van a tener una fuerte incidencia en cómo nos comportamos en ciertos lugares, ¿no? Entonces, las memorias y las percepciones le van dando sentido al lugar, y el lugar, pues ya lo habíamos mencionado, es un medio activo, ¿sí? No es un medio pasivo que está allí, vuelvo, insisto, como esperando a que yo lo cargue con mis emociones, con mis experiencias, con mis memorias, ¿cierto? Sino que es activo, y es activo eh, para sucesos que empiezan a ser sacralizados, que empiezan a ser cotidianizados, que empiezan a ser convertidos en mitos, en ritos, en festividades, en costumbres, en tradiciones. Bueno, en fin, todos estos componentes que son esenciales en la construcción del territorio y en la territorialización y en la territorialidad, ¿cierto? Que son dos conceptos que de pronto hablaremos un poco eh, más a fondo en el transcurso de la presentación. Eh, que al igual pues que el espacio físico-geográfico, ¿cierto? Que habíamos mencionado, pues también pueden tener representaciones en las cartografías, ¿sí? Aunque pareciera desde como esa visión a veces un poco hegemónica de la geografía tradicional, eh, que no fuera pues motivo de la construcción de estas cartografías o de una cartografía, pues estos aspectos que tal vez no tienen un componente físico, ¿cierto? Como lo decías, estos recuerdos, estas costumbres, tradiciones, ritos, fiestas, etcétera, ¿cierto? Pero que desde la cartografía social, pues tienen un valor importante y pues tienen una posibilidad de ser representadas, ¿cierto? Que es también pues un poco lo que espero pues poder mostrar hoy. Eh, entonces aquí, pues como para seguir fortaleciendo el diálogo, pues con otros autores que estuvimos pues ahí tomando y que con ellos construimos parte también del proyecto. Entonces les planteo aquí que la cartografía social permite manejar la información de una manera dinámica y visual a través del mapeo, ayudando a identificar la percepción, ¿cierto? Miren pues lo importante en cuanto a la investigación de nosotros sobre la manera como los actores de la comunidad se relacionan con el entorno y las interacciones que se generan con el contexto y el territorio, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí como para ir conectando también el por qué las cartografías sociales a la hora de representar percepciones, memorias e imágenes, ¿cierto? Entonces podríamos decir que de acuerdo a lo que acabo de leer o a lo que acabo de plantear, las cartografías sociales pueden servir como medio para representar pues, esas percepciones, para representar esas imágenes y en ellas pues evidenciar las relaciones que tienen los sujetos con el territorio. Eh, estas cartografías se convierten entonces en una metodología e incluso en una herramienta participativa que abre la posibilidad a la comprensión de las diferentes realidades que hay en el espacio habitado, ¿cierto? Y esto también porque pues, las cartografías tienen un alto componente simbólico, un alto componente gráfico y pues, por supuesto, uno de los aspectos que nos interesa bastante, pues el componente espacial que tienen pues precisamente las cartografías, porque pues se está representando el espacio en él, ¿cierto? En ellas. Eh, también, digamos que uno de los rasgos que nos interesaba de las cartografías es que permite esa comunicación de ideas, esa comunicación de sentires, ¿cierto? Como de la experiencia sensible de la persona, de esos recuerdos que carga esa persona
y pues además es una herramienta que se vuelve sencilla y práctica para quien está pues construyendo los mapas, ¿cierto? Que es otro aspecto, ¿cierto? Porque como lo mencionábamos al inicio, la idea es que este ejercicio sea un proceso de enseñanza-aprendizaje pues también no formal, ¿cierto? Para quien no tenga pues una formación en cuanto a cartografía, ¿sí? O a otras disciplinas que seguramente pues ahora también estaré pues mencionando. Entonces, retomando un poco, las cartografías sociales pues plantean eh, una oportunidad para generar conocimiento que es integral sobre pues, esos territorios que nos interesa indagar y pues además se vale de diferentes técnicas, tanto pues digamos como sensibles, vivenciales, como pues ya lo decía ahora, como de la representación misma, de la técnica de representación. Por eso es que hay diferentes tipos de cartografías sociales y por mencionar algunas, las que se denominan cuerpos, territorios, que se hacen cartografías corporales en relación con el espacio habitado, las cartografías de percepciones que va haciendo más la línea que nosotros fuimos abordando. En estas mismas cartografías pues hay diferentes estrategias, ¿cierto? Como la de dibujar desde la hoja en blanco, desde tener como apoyo un mapa, tener un bosquejo, bueno, en fin, digamos que esto también genera un abanico de posibilidades, pero que vuelvo y retomo pues la idea, lo que busca es construir un conocimiento de manera colectiva, ¿cierto? En diálogo, que eso es como una palabra que me gusta mucho a mí utilizar y que resalto en este proceso, ¿sí? Porque es ese diálogo constante entre, entre varios actores, ¿cierto? Entre participantes, entre investigadores, entre auxiliares de investigación, porque los estudiantes, por supuesto, tuvieron aquí un papel bien importante en este proceso de investigación. En fin, pues podríamos decir que esas cartografías pues posibilitan un escenario en el que se da un acercamiento por parte del sujeto, de la comunidad, del colectivo, ¿cierto? Pues que es como lo que estamos también mencionando acá, a un espacio geográfico, ¿sí? Pero además no se queda solo allí, en el espacio geográfico, sino que también permite que reconozcamos otras esferas de nuestra vida como el espacio socioeconómico o incluso pues lo que algunos autores han llamado como ese espacio histórico-cultural, ¿cierto? Entonces, diferentes esferas de la vida pueden estar ahí vinculadas y pues es también el fin precisamente de esas cartografías. Entonces, podríamos decir también que, que los mapas, hablando un poco desde esta definición que plantea que se hace un ejercicio de mapeo. Entonces los mapas pues van a expresar ideas, también buscan un poco recolectar y describir esas experiencias que se dan en el espacio y que ante todo pues es una manera de documentar visualmente esas experiencias, ¿cierto? Que entre otras como ya lo había mencionado, pues no se pueden entender de manera aislada, sino que hay que verlas interrelacionadas con diferentes aspectos de la vida social. Y es precisamente eso lo que busca una cartografía, ¿sí? No limitarse a el mapa, como decíamos ahora, tradicional geográfico, que nos muestra una representación de la realidad física de un lugar, sino que aquí pues entra en relación otros aspectos de la vida y del entramado de la vida, ¿sí? Entonces, también la cartografía complejiza las lecturas de esos territorios que de por sí ya son complejos, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado
hace un par de diapositivas que estábamos abordando esa categoría, ¿cierto? Y también la posibilidad de que estos mapas se vuelvan fuentes para otros sujetos y de los cuales pues podrían como usar estas cartografías a manera de esa construcción, pues precisamente colectiva, de entender las experiencias, las percepciones, memorias y etcétera, pues que se dan en ellas, ¿cierto? Depende pues del enfoque, que en este caso pues ya hemos ido mencionando como los tres aspectos importantes para esta investigación, pero pues ampliando a que las cartografías podrían involucrar otros aspectos, ¿cierto? Que ante todo, pues vuelvo, insisto, tienen un componente visual, pues importante. Entonces, para ir también llegando a la búsqueda de esos medios en los que nosotros pues queríamos, a los que queríamos llevar la experiencia de la cartografía social, entonces planteábamos ahí que, listo, las cartografías sociales tienen un fuerte contenido visual, ¿cierto? Lo acabé de mencionar, pero pues tampoco podríamos desconocer otras posibilidades que ya se están dando, ¿cierto? En esa tensión que ya mencionábamos con los desarrollos tecnológicos y demás, y que incluían, pues como posibilitaban, ¿cierto? Lo que estaba mencionando ahora, esa interactividad, esa interacción, y que era pues también, ¿cierto? Un poco lo que buscábamos a través de la experiencia de la cartografía expandida, ¿cierto? Llevarlo a otras experiencias sensoriales, como son las cartografías sonoras, como son las cartografías digitales, como son los procesos o también las que han sido llamadas cartografías de inmersión y otros pues aspectos con los que estuvimos ahí dialogando para la construcción de la creación final que veremos pues en algunos minutos. Ya me estoy como extendiendo mucho. Bueno, entonces, en la construcción un poco como les decía, como de buscar ese medio, de esas mediaciones en las que queríamos plantear la cartografía social, entonces encontramos ahí estos dos conceptos que tienen que ver con el lugar que ocupa el cuerpo ante una exposición, ante un dispositivo y en este caso, pues, ante pues, lo que podría ser la cartografía expandida en ese momento, ¿cierto? Y que se pone pues en estos dos términos, la interactividad y la interacción, ¿sí? La interactividad, entonces, podríamos decir que se concibe como una relación cuerpo-objeto, ¿cierto? Donde sea un intercambio entre el sujeto y el objeto con el cual pues está dando esa relación, ¿sí? En nuestro caso pues sería con el mapa, con la cartografía pues expandida, con el dispositivo, ¿cierto? Pues digamos que Sansi fueron como también nuestros, como las etiquetas que fue tomando un poco pues como el proyecto. Y por el otro lado está la interacción, donde pues digamos que ahí ya lo concebimos un poco como esa relación cuerpo-sujeto, en el cual se da una relación no solo con la instalación o con el objeto, como lo mencionaba ahora, sino también con otros sujetos que están en esa misma experiencia, en esa misma inversión, y ahí pues se da intercambios de información entre ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que esta era como dos de las búsquedas que hacíamos con el ejercicio, como lograr interactividad, esa relación con el objeto y llevarla pues también a la interacción porque pues como proceso colectivo, como creación, pues necesita esa relación con otros sujetos y con la misma instalación, o la instalación misma.
Y entonces voy llegando pues a este concepto que es la cartografía expandida, que nos va a dar pues ahí como el contexto un poco de por qué el nombre de esta charla. Entonces, para llegar a esta categoría teórica de la cartografía expandida, entonces nos planteábamos como ese entrecruzamiento entre la cartografía social, los desarrollos tecnológicos y pues eh, esas nuevas maneras y esos nuevos medios también para representar y comunicar información y que están poniendo la experiencia urbana, ¿sí? Del habitar urbano, lo visual y esa interactividad y esa interacción en un diálogo y en unas tensiones, como lo decía ahora. Entonces, empezamos a encontrar, ¿sí? Como algunas algunas posturas un poco que iban como muy alineadas a este tema de las cartografías expandidas y pues empezamos a esbozar un poco a lo que nos referíamos cuando hablábamos de cartografía expandida. Entonces, llegamos por allí como y vuelvo, insisto, en diálogo con diferentes autores, aquí específicamente eh, un colectivo eh, que precisamente explora el tema de la interactividad y de la interacción y pues que también, digamos, contribuye a que logremos pues esta construcción de lo que entendíamos por cartografía expandida. Entonces, ahí podríamos decir que cuando hablábamos de cartografía expandida, entonces estamos hablando de aspectos proyectuales, pero también de aspectos metodológicos que transitan un poco allí por el campo del diseño visual, de la experiencia espacial, ¿cierto? Es decir, que empieza a encontrar diálogos entre diferentes disciplinas y que articula pues el metadiseño y por supuesto también el urbanismo, ¿cierto? Al hablar pues en nuestro caso particular, de componentes urbanos y de centro de ciudad, que fue, insisto, pues el contexto en el cual realizamos esta cartografía. Y que además considera también que hay un potencial del espacio urbano y de la experiencia estética en la ciudad a través de la interactividad. Esto pues abre también un poco el debate sobre el diseño, ¿cierto? Específicamente pues como este tema ahora del diseño visual y de lo visual y de la visualidad, que algunos autores han llamado el giro visual. Eh, bueno, pues, digamos que abre ese debate sobre cómo el diseño pues se vuelve un elemento complementario de la vivencia de la ciudad, ¿cierto? Y les planteo aquí pues como esa pregunta, ¿sí? Si al fin y al cabo pues la interactividad no ha redimensionado ya nuestro espacio y nuestro tiempo en la vida cotidiana, ¿cierto? Incluso pues cuando usamos una aplicación de ubicación, ¿sí? Pues ahí estamos redimensionando desde la interactividad, desde lo visual, pues el espacio, ¿cierto? Porque lo estamos viendo aquí de manera, en otra escala, de manera reducida, con otra información, etcétera, pero además también nuestro tiempo, porque la experiencia es diferente, ¿cierto? Cuando ya tengo una aplicación que me está guiando por donde debo, pues, transitar. Entonces, esa es un poco la apuesta de esta categoría de la cartografía expandida. Bueno, voy a ir como un poco más rápido también con la presentación. Eh, Voy a hablar aquí un poco de la metodología y de los métodos. Incluso creo que voy a cortar una parte porque me estoy extendiendo. Entonces, bueno, voy a hablar aquí un poco de la metodología y de los métodos. Entonces, como les decía, pues de entrada, reconocer que esto es una investigación, creación, ¿cierto? De entrada lo dije, de hecho, en la primera diapositiva, en la segunda.
Y como investigación-creación, pues buscábamos articular la teoría y la práctica, ¿cierto? Donde se conectara pues el proceso creativo, que fue también esta exploración con el dispositivo, con la cartografía expandida y con la interactividad, pues por supuesto, y la interacción, las reflexiones críticas de los fenómenos que intervienen y hacen parte de las realidades que están conformando pues este mapa, esta cartografía o si quieren esta obra, ¿cierto? Por darle ahí como algún nombre. Eh, pero además que incluye la aplicación de diferentes métodos y protocolos para hacer la lectura de esas realidades, ¿cierto? Entonces ahí están como los tres componentes clave en la estructuración de la metodología y de los métodos, ¿cierto? El proceso creativo, la reflexión crítica y los diferentes métodos y protocolos utilizados, ¿cierto? También, pues ahí como mencionar, como parte de este proceso, pues se pone en contacto el habitante en este caso de la ciudad de Armenia, con pues las tres categorías abordadas, que creo que las he repetido bastantes veces, ¿cierto? Que son las percepciones, las memorias y las imágenes urbanas y que lo está poniendo en diálogo tanto en la producción de información, ¿cierto? Y miren que aquí yo hablo de producción de información porque es una producción colectiva, ¿sí? Porque no es, pues como otros términos que uno encuentra en la investigación, que es la recolección de información, pues por poner cualquier ejemplo, porque no lo vemos como un proceso de recolectar información, sino que lo vemos como un proceso de producir, de coproducir con, con el transeúnte, con el habitante, etcétera, ¿cierto? Entonces, hablamos que ahí, ¿cierto? Ahí hay un contacto directo en esa producción de información, pero también un contacto con lo que sería esta creación final, que sería pues el dispositivo interactivo, la cartografía expandida, y que además pues tiene un fin, ¿cierto? Que es, como ya lo mencionábamos, ese comprender, ese reconocer y de cierta forma también poner en valor unas prácticas y unos sentires que son cotidianos y que hacen parte de también esa coautoría que estamos todos haciendo con nuestra ciudad, ¿cierto? Que estamos co-creando la ciudad que habitamos. Este proyecto entonces tiene tres fases. Una primera fase corresponde a la aplicación de una encuesta virtual. Esta encuesta pues se hizo difusión a través de los diferentes canales de las instituciones que ya mencioné al principio que se vincularon, a través de redes sociales, a través pues el WhatsApp también es una red social, pero pues digamos que también nos apoyamos pues bastante de difundir, de estar compartiendo por allí pues esa encuesta y que pues bueno, correo electrónico también, y que pudo llegar a 154 personas que fueron quienes contestaron pues esta primera encuesta. De esa encuesta, entonces, logramos identificar o este proceso culmina con la identificación de 51 lugares que eran representativos para estas personas que hicieron parte pues de la encuesta y que son 51 lugares que están ubicados pues en el centro de la ciudad. Posterior a esa encuesta que nos permitió identificar estos lugares, pues hicimos el taller de las cartografías sociales en el espacio público. Ahí establecimos 3 puntos estratégicos, ¿cierto? Pues espacios públicos. Y los escogimos pues también, digamos que por... primero, al revisar también un poco la encuesta en espacios que coincidía bastante las personas, pero además porque son espacios que son muy recurrentes, ¿cierto? Siempre hay allí personas transitando que están, digamos, dentro de
como esa estructura de la ciudad que están conectando, que están conectados pues estos espacios públicos. Entonces, bueno, digamos que ahí había un aspecto importante para nosotros, que era que fueran espacios donde transitaran también muchas personas. Entonces estos fueron el Parque Sucre, la Plaza de Bolívar, donde está la gobernación y está un espacio público que se llama la Plazoleta de la Quindianía, que es donde queda la alcaldía de Armenia, ¿cierto? Entonces pues fueron los tres lugares y entonces allí pues decidimos hacer los talleres. Esto también contó con un proceso de divulgación, de invitación a diferentes personas, a las instituciones, vuelvo e insisto, que apoyaron, pues invitaron a las personas que hacían parte de ellas. Bueno, en fin, esto también se generó un proceso importante de difusión y el taller, pues lo que hacía era utilizar un mapa que tiene 6 por 6 metros y en ese mapa ubicamos pues los 51 sitios con unos localizadores y la idea era pues que las personas invitados o las que estuvieran pasando por allí y se quisieran vincular al ejercicio, que eso pues también pasó bastante, pues nos dejaran en ese mapa eh, como esa primer palabra que venía a sus mentes cuando se les hablaba de uno de esos lugares, ¿cierto? Se daba pues la opción de que la persona marcara uno, dos, tres o los 51 lugares, ¿sí? Los que fueran representativos también para ellos y ellas y que tuvieran pues la opción, ¿sí? Porque eso también nos dio un factor importante y era identificar qué lugares se llenaban más de estos papelitos, ¿cierto? Que pues, ahorita voy a poner como un videito muy rápido para que lo puedan también como ver un poco más gráfico y que recolectaban más percepciones también eh, en el centro, ¿cierto? Entonces ahí se da la opción de que quien participaba en el taller marcara o los 51 lugares, o uno, o 10, o 20, bueno, los que él considerara. Después pues, de recorrer este mapa y de interactuar con él, entonces se da un diálogo un poco más profundo, ¿cierto? Y ya específicamente sobre los lugares que la persona decide marcar y lo que buscamos allí es indagar un poco sobre pues esos recuerdos y esas imágenes también que tienen pues estos sujetos sobre el centro de la ciudad. Esto pues se da a través de una entrevista estructurada eh, y la cual pues también generaba incluso pues todo un escenario de personas interactuando con con el mapa, otros estaban respondiendo entrevistas, entonces pues era como un taller que iba involucrando a las personas porque veían pues como mucha actividad alrededor de él, del taller. En este caso, entonces, con el mapa logramos que interactuaran 296 personas y que en total se recolectaran 1.202 percepciones durante los tres talleres. Aquí yo también quisiera resaltar pues que el interés de usar estas metodologías participativas en un proceso de investigación más creación es lograr que estos transeúntes, que estos invitados, pues como ya lo mencionaba, sean coautores también de ese proceso creativo, ¿cierto? Y que también pues se activara un espacio compartido donde pues van a encontrarse allá experiencias, donde también se va a constituir un poco ese conocimiento sensible, colectivo, y donde pues se va a dar un vínculo entre participantes, pero además también con la creación misma, porque también pues las personas se van a sentir como parte, ¿no? Es muy interesante el proceso previo de esa, como les decía, esa producción de información y cómo pues también las personas ya posterior participaban de la exposición y de la creación donde estaba pues parte de lo que ellos
contaron, era pues como bien significativo. Bueno, y la última fase, entonces, la nombraba aquí la sistematización y la relación categorial de la experiencia o de las experiencias. Y pues aquí, digamos que esa producción de información resultante de estos talleres que mencioné de cartografía social en el espacio público, eh, pues se vuelven ese soporte para una posterior exploración audiovisual y también plástica, ¿cierto? Porque también allí se explora un poco la plástica para materializar esa creación que buscábamos, esa cartografía expandida o ese pues dispositivo interactivo y que se soportaba también digamos, como dos componentes relacionales, ¿sí? Uno que era como esa forma objeto, ¿sí? Que hace alusión un poco como a lo que sería esa expresión física de la creación, y la otra que sería esa forma contenido que tiene que ver con toda la narrativa que tendría como tal esa instalación, ¿cierto? Como un poco también lo que hablábamos ahora con la categoría de territorio, como ver lo físico, el componente físico, ¿cierto? Por eso la exploración plástica y ver el componente pues del contenido, ¿cierto? De la narrativa que queríamos que tuviera esta instalación como tal, ¿sí? Entonces, pues quiero ahí como rápido mostrarles un pequeño video eh, que resume un poco. Me cuentan si lo estamos viendo y escuchando, que resume pues como el proceso. Listo. Entonces ahí un poquito también como el proceso, ¿cierto? Que les había comentado y pues viéndolo allí ya en este audiovisual, pues que nos permite seguramente comprender de manera más amplia lo que ya les había pues como comentado. Y que también incluso hacía parte de la exposición, porque pues vuelvo y resalto que esto era un proceso ante todo también pedagógico. Eh, bueno, a manera de ir contando, pues, que nos encontramos y voy a ser, pues, también como muy puntual en esta parte. Eh, entonces, en cuanto a lo percibido, ¿cierto? Que era uno de los componentes que nosotros, pues, estábamos analizando. Entonces, podríamos decir ahí que los espacios que componen el centro de la ciudad, pues son experimentados de diferentes maneras, que esto va a tener variaciones de acuerdo con el sujeto que habita, que transita, que ocupa, que transforma, que toma decisiones sobre esos espacios, pero que además, no por esto, pues no hay algunos aspectos de esos espacios en los que las personas coinciden, ¿cierto? Que además pues se les es mucho más fácil
dar una percepción y que incluso pues coinciden en la percepción misma, ¿cierto? Que era un poco también lo que queríamos encontrar en este proceso de investigación, ¿sí? En qué lugares coincidían más percepciones y pues cómo coincidían en sí mismas esas percepciones. Entonces, ahí algo clave es que los espacios que mayor número de percepciones tuvieron, pues eran los espacios públicos. Eh, digamos, esos lugares abiertos públicos, más bien, quisiera pues como llamarlos de esta manera para no generar de pronto confusión. Esos pues digamos son los que más recogen percepciones. Otros lugares que también pues fueron allí importantes son esos lugares que significaron un desarrollo urbano para ciertas épocas y que de pronto actualmente pues han cambiado como su uso o han entrado incluso en desuso, pero que siguen allí pues como en la memoria y eso, pues por eso como esa estrecha relación, eso también hace que la gente genere una percepción sobre ellos. Entonces, podríamos decir que el que los espacios urbanos públicos pues sean los que más percepciones generen, pues tiene que ver con su condición de mayor accesibilidad, también con esa diversidad de actividades que hay en su interior, con una estructura físico-formal que también está pensada un poco pues para la permanencia. Como lo decía ahora, su articulación a la movilidad eh, por la ciudad o a la movilidad urbana y pues también pues tendría mucho que ver con los intereses, ¿cierto? Que despiertan estos espacios en términos, pues, de servicios urbanos, ¿cierto? Entonces, esto hace que acumulen recuerdos, que acumulen, pues, experiencias y, pues, que también, por supuesto, sentires en muchas más personas. Entonces, digamos que esos rasgos que además caracterizan estos espacios públicos abiertos es, pues, su uso colectivo, su multifuncionalidad, el que es de dominio público, ¿cierto? Estos son componentes que hacen precisamente que estimulen, que se dé una identificación simbólica y que las personas, pues, en talleres como esto, pues, marquen mucho más percepciones y memorias sobre ellos. Eh, Sin embargo, pues hay otros espacios que también son públicos y abiertos, que no generaron muchas percepciones y que cuando mirábamos, pues esto también tenía que ver mucho con procesos de apropiación, ¿cierto? Estos espacios son espacios que han entrado en deterioro, que algunos incluso ya se encuentran cerrados porque pues va a haber futuras intervenciones. Entonces, bueno, digamos que ahí también como esa relación que tiene que ver las percepciones con también pues esos usos que se le dan a los espacios. Ahí pues como para ir, vuelvo, insisto, como yendo un poco más rápido, entonces pasamos al tema de lo recordado. Entonces, ahí podríamos decir que el sentido pues de la ciudad lo va a dar el ciudadano, ¿cierto? Que es ese, aquel sujeto que consciente o muchas veces hasta desprevenidamente pues va construyendo socialmente estos lugares y que los va incorporando a sus historias personales, que va llenando pues como los espacios de esas singularidades, de sus propios significados, de sus propios pues recuerdos en él y que estos vínculos pues hacen de la construcción del territorio pues que se permita esa construcción a través pues, de la experiencia urbana y de ciertas pues, lógicas que hay en la configuración de la ciudad. Ahí como para resaltar un aspecto bien interesante sobre el tema de lo recordado y que hace alusión a la memoria, es que, y muy contextualizado pues como a esta ciudad, es que
estos relatos de la memoria se centraban mucho o hacían bastantes menciones a dinámicas rurales, a la producción agrícola y también pues incluso a su comercialización, y esto evidencia pues que sea una sociedad que ha estado soportada en gran medida por un sistema productivo agropecuario, y donde esos aspectos pues han permeado la vida social, cultural y política pues de sus habitantes. Otro pues aspecto que fue bien recurrente fue la constante alusión al terremoto de 1999, y en muchos casos esto iba más allá del recordar el evento, y pues se relacionaba más con procesos de luto, de las pérdidas materiales que conllevó este acontecimiento, también de la recuperación. Incluso muchas personas pues mencionaban o hacían pues ahí como relación a que la ciudad creció y se modernizó a partir pues de este acontecimiento. Entonces, ahí podríamos decir que la memoria pues es una parte intrínseca a la construcción social de los espacios, y que sirve también como cimiento para esos procesos identitarios de quienes pues están habitando, ¿cierto? Entonces, esa identidad por un entorno urbano pues va a estar definida en mayor proporción o en menor proporción por esos elementos también del entorno y las actividades o eventos que tienen lugar pues en ese espacio. Y por último, pues el tema de la imagen, ¿cierto? Entonces, pues acá voy a mencionar como este texto que tengo allí, y dice: la imagen de la ciudad se refiere al significado general y la idea de un lugar. Es posible, por ejemplo, mirar los símbolos incorporados en los componentes materiales, como las carreteras, los edificios, lo físico, y en los inmateriales, en esos hábitos, rutinas, discursos sobre la ciudad, estereotipos sobre las actitudes de los habitantes, descripciones en guías turísticas, películas, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto también está generando imágenes sobre lo que es la ciudad. Ahí entonces, como hallazgo representativo, como uno de los hallazgos de esta investigación, es que la imagen de la ciudad coincide mucho en evocar lugares y momentos del pasado, conectado precisamente con la memoria, y que muchas veces también se hace relación a rupturas en el presente, ¿cierto? Como cambios que fueron determinantes, y en muchos casos relacionados con temas de seguridad o en temas del abandono, ¿cierto? El centro pues sigue siendo considerado como un lugar de gran importancia para el sujeto, que se convierte en un hito, eh, y que por eso pues también alberga nuevamente pues como esos recuerdos y esas memorias con las que he descargado, ¿cierto? Eh, Incluso en este caso, pues hubo varias referencias como que era un centro que aún permitía que las personas pues estuvieran en él, que no era pues un centro, aunque sí había relación a la inseguridad, pues muchos coincidían en que pues todavía podían recorrer ese centro con cierta sensación aunque de inseguridad, pero de poder estar en él. Entonces, bueno, habían otras relaciones también, como un espacio caótico, como un espacio de aglomeración, bueno, una serie de alusiones a experiencias negativas que están pues ahí como marcando la imagen de este lugar. Bueno, y ya pues como a manera de ir cerrando como esta exposición, entonces les hablo de la creación y de lo que sería esta cartografía expandida, ¿cierto? Entonces ahí, pues, esto creo que es algo que ya he ido como mencionando. Esta cartografía expandida pues busca explorar el uso de diferentes formatos y medios, tanto en la producción de información y en ese contenido, ¿cierto? En esa
forma objeto que mencionábamos, como en la representación misma, que busca pues también explorar diferentes medios y alternativas, ¿sí? Entonces, ahí también quisiera resaltar que esta creación pues, conlleva a una interpretación cartográfica y una interpretación espacial y pues a una generación de un mapa colectivo que va a recoger esas percepciones, esas memorias, esas imágenes que fueron construidas socialmente y que además pues van a constituir pues todo un audiovisual que hará parte también de la creación, que incluye el mapping, que incluye paisajes sonoros, que incluye la fotografía, que incluye el video y pues por supuesto este prototipo base que como les decía tiene que ver con esa exploración también plástica del prototipo. Esto entonces es la narrativa audiovisual, ¿sí? Un primer momento que es una estructura y trama urbana del centro de Armenia, un segundo momento que es el proceso de crecimiento urbano del centro, una cronología, unos sucesos históricos y, una fotografía, y unas fotografías del pasado, un tercer momento que son los paisajes sonoros, las percepciones y las memorias sobre los espacios públicos, y un cuarto que es la localización de los lugares de percepciones relacionados por los participantes. Aquí, por temas de tiempo, voy a poner como unos minutos de la instalación ya de esa cartografía expandida de la que he hablado tanto y he generado como esa expectativa. Voy a poner pues como unos minutos, no la voy a poner completa, vuelvo, insisto, por temas de tiempo, pero pues para que veamos un poco entonces cuál fue esa concreción o esa creación, ¿cierto?
Bueno, ahí como vuelvo, insisto, como unos minutos de lo que fue la instalación. Esto pues era una maqueta, una maqueta urbana, ¿cierto? Con las volumetrías a escala de lo que era la ciudad. Entonces ustedes podían ver que tenía ahí un alto relieve. Era una maqueta de 2 metros por 2 metros y sobre esa maqueta que decidimos, pues también esto recuerdo mucho ese proceso de decidir que fuera una maqueta que se ubicara de manera vertical. eh, Eso pues tiene ahí también su historia. Sobre esa maqueta pues se estaba proyectando un mapping, ¿cierto? Este mapping, pues como ustedes vieron, contaba sucesos históricos que también hacen parte de algo que no mencioné tanto hoy, pero que también incluso estaría dentro de lo metodológico, que es este rastreo pues del archivo de la ciudad. eh, pues de ese crecimiento urbano a través pues de la historia, ¿cierto? Y que al final pues traté de que se viera ahí como un pedacito donde iban apareciendo esos lugares que se relacionaron en esa encuesta urbana, esos 51 lugares y sobre los cuales pues las personas dejaron sus percepciones, ¿cierto? Esta grabación fue tomada en el Museo de Arte eh, Museo de Arte de Armenia y el Quindío, en el cual pues se hizo esta instalación que duró aproximadamente un mes y medio y donde tuvimos pues varios procesos de proyección del mapping y vuelvo, insisto, pues con el fin pedagógico que tenía pues también el proyecto. Eh, Quienes quieran pues ver ya como la grabación completa, pues voy a dejar los links también allí pues en el chat. Y bueno, a manera pues ya de conclusión y pues para hacer cierre y abrir pues el espacio de preguntas, entonces podemos plantear que las cartografías sociales permiten entender a los seres como sujetos históricos, ¿cierto? Como seres también espaciantes y algo que no había venido como enunciando también como sujetos sensibles, ¿cierto? Porque pues esto también hace parte del proceso de creación y traigo algo que ha mencionado de creación de ciudad que estamos construyendo, creando constantemente, ¿cierto? De manera un poco como algunos autores, como Ana Patricia Noguera mencionaba, como esa ciudad que crece rizomáticamente, ¿cierto? Entonces ahí también hay un proceso sensible donde en esa acción del habitar se van marcando en las memorias, ¿cierto? Experiencias desde el sentir o desde esos sentires que son pues situadas precisamente en el tiempo y en lugares geográficos específicos, ¿cierto? Que también pues ya lo venía pues como mencionando. Esta condición pues hace que vivamos realidades que son cambiantes, los espacios, los sujetos y las maneras de relacionarnos, ¿cierto? Pues no son estáticas y por supuesto pues no son universales, por eso la importancia del contexto acá, y pues se van transformando también a partir pues como de esas luchas y esas resistencias en cuanto al sentido, ¿cierto? Que fue algo que estuvimos pues como hablando de la importancia también de las cartografías porque representan ese sentido que se le está dando al espacio. Esto entonces nos va a llevar a que los mapas, ¿cierto? No es solo esa representación geográfica de la realidad, sino que pues son visiones parciales, ¿cierto? Parciales de la misma, ¿cierto? De esta misma realidad, en la que podríamos pues interpretar una serie de relaciones, ¿cierto? Que están siendo pues atravesadas, ¿cierto?
por aspectos sociales, que están siendo atravesadas por aspectos culturales y que están siendo pues atravesadas también por aspectos políticos, ¿cierto? Por diferentes aspectos, como lo mencionamos ahora, como ese entramado y esa vida social. Este taller pues de cartografías sociales y de cartografías expandidas en el centro de Armenia, pues también puso un poco en evidencia esas diferentes miradas y perspectivas que se pueden tener sobre el espacio desde las percepciones, desde las memorias y pues desde esas construcciones de imágenes que se dan sobre él. Pero también permite vislumbrar un poco esos sentidos comunes, ¿cierto? Que se van tejiendo desde los intereses, desde disputas, incluso desde idealizaciones de lo bello, ¿cierto? Que fue un tema en el que no profundicé mucho de uno de los resultados, pero que también pues hace parte. Y que me atrevería aquí a contar como un caso muy específico, que es la mirada que los sujetos externos, por ejemplo, la plazoleta que les mencionaba que queda en la alcaldía de Armenia, pues tienen sobre ese espacio, que lo relacionan como con un espacio peligroso, con un espacio feo, con un espacio que es desagradable, un lugar que prefieren evitar, pero se puede ver el contraste cuando las personas que sí, digamos, habitan ese espacio, ocupan ese espacio, pues nos narran su mirada, ¿cierto? Entonces ahí sí encontramos relación con que este espacio ha permitido que ellos puedan trabajar, que hayan podido tener el sustento para sus familias, en donde también pueden tener un rato de ocio, donde ahí, pues, lo que mencionamos, una serie de recuerdos que están pues asociados a ese espacio. Entonces uno empieza a encontrar ahí pues también como esos contrastes. Por otro lado, también los mapas históricamente han sido asociados a unas representaciones pues hegemónicas e incluso tecnócratas del espacio. Y cuando digo tecnócratas es que esas representaciones se han dado por lo general desde esas visiones expertas del geógrafo, del urbanista, del arquitecto, del ingeniero, bueno, etcétera. Y las cartografías sociales, entonces, se presentan un poco como esa visualidad como emancipadora también, que empieza a contar otra historia desde la experiencia urbana, desde las propias imágenes sobre las realidades espaciales del sujeto que habita, donde no hay una sola manera de vivir o de representar el espacio, sino que por el contrario, pues estas son plurales, ¿cierto? Y se nutren pues precisamente de los diálogos entre esos sujetos que están cohabitando un territorio, ¿cierto? Este también podría ser como el valor de las cartografías sociales, ¿cierto? Que configuran esas representaciones geográficas donde el sujeto pues debe interpretar el espacio y también comprenderse en él, como comprender su posición en ese espacio, ¿cierto? Sus prácticas espaciales. Esto va configurando pues esas imágenes que pueden compartirse y que, como también lo enunciaba antes, pueden volverse fuentes para otros. Por ejemplo, en este proceso de exposición de la cartografía expandida, pues lo que empezaba a generar, tuvimos unos colegios, entonces lo que empezaba a generar para ellos la historia pues de la ciudad, entonces también pues y de las experiencias de personas que estuvieron en sitios que tal vez ya ni existen, entonces tal vez también cómo esto va a servir de fuentes para otros sujetos, ¿cierto? El escenario un poco, como mencionábamos, pedagógico que se va a generar allí. Entonces, estas cartografías que ya tienen este valor, ¿cierto? Y cruzándolo con las posibilidades de estos nuevos medios y estos nuevos formatos,
que incluyen pues la interactividad, que incluyen la interacción, que era lo que buscábamos, y pues componentes audiovisuales, como un poco los que veíamos, hacen que esos procesos de enseñanza-aprendizaje, que son esenciales en la construcción de un mapa, pues involucren mucho más al sujeto, ¿cierto? Incluso muy cercano digamos, a las nuevas generaciones que empiezan a conectarse y a involucrarse con este tipo de formatos. También generan como cierta curiosidad, ¿sí? Muchas personas como que está sonando y empieza a ser muy llamativo porque también busca la experiencia desde lo sensorial, desde otros sentidos. eh, También involucra, esto lo venía mencionando, el repensarse, ¿cierto? Esa práctica espacial, el cuestionar, no sé, hasta reflexionar, el transitar diario, que lo hago y que tal vez no lo relaciono bajo esta mirada ya de los recuerdos que estaban allí o de las percepciones o bueno, de las temáticas que abordamos hoy. También permite pues cuestionar ciertas lógicas territoriales y pues este diálogo que es colectivo y que estos medios pues van a ampliar mucho más, ¿cierto? Por temas pues de accesibilidad y cobertura que permiten estos nuevos medios, ¿cierto? Entonces ya como cierre esta idea que les planteo ahí, que lo visual como parte de la complejidad propia de la construcción social del territorio y como representación sensible del espacio-tiempo, ¿cierto? Eso es un poco a lo que también llegamos a través de esta cartografía expandida. Entonces, con esto ya cierro y bueno, abro pues el espacio si hay preguntas. Nuevamente, pues agradecerles porque también fue una, una, una charla extensa y bueno, muchas gracias por estar ahí pues atentos y atentos. Bueno, mil gracias, profe, por la intervención. Entonces, a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que nos pueden escribir por el chat o también levantar la manito para cederles la palabra. Yo creo que no hubo como preguntas. No, parece que todo estuvo muy claro. En todo caso, en el chat voy a dejar los enlaces a los videos que estuve proyectando y pues quien quiera pues darse una pasadita por allí eh, y terminar pues como de ver toda la instalación y la cartografía expandida, pues ahí está completa. Entonces ya estoy pegando allí los enlaces. Bueno, y recordarles que en la página de la universidad, en el micrositio de egresados, en el botón de eventos van a quedar grabadas las charlas que estamos realizando de los ciclos de actualización profesional para que ingresen y puedan visualizar posteriormente las grabaciones. Entonces, dado que no tenemos preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle al docente por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron y los invitamos a continuar participando en los próximos encuentros que están especialmente diseñados para ustedes desde la facultad. Mil gracias y feliz noche para todos. Feliz noche y muchas gracias.